Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Llueven críticas en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por un audio en el que se muestra preocupada por la solicitud de tratar en el Legislativo la investigación sobre cuentas offshore presuntamente vinculadas a Lenín Moreno. Aquí se lo contamos. Jueves 7 de marzo, el asambleísta correísta Ronnie Aliaga propone un cambio en el orden del día para poner sobre la mesa del Legislativo la denuncia sobre cuentas offshore presuntamente vinculadas al primer mandatario. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, se entera de que los asambleístas socialcristianos apoyarán la propuesta. Reacciona ante ello. Y vía telefónica transmite su preocupación a la ministra del Interior, María Paula Romo. A ver, ahorita pasó el tema en lo del Ronnie Aliaga y está planteado, pero los socialcristianos dicen que van a votar que sí, hermana. Nosotros ya les dijimos que abstención y en contra, pero los socialcristianos pueden hacer con estos imbéciles, ¿cómo se llama? Votación y nos joden. El pedido de Aliaga tuvo 46 votos a favor, 17 en contra y 26 abstenciones. No pasó. Pero no por los votos del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, aclara el jefe de esa bancada, Henry Cucalón. Rechazamos malinterpretaciones, tergiversaciones, en algunos casos de forma canallesca, por decirlo menos, sin presión alguna, votamos a favor. Al revés hubiera sido, y los que no votaron o votaron en contra o se abstuvieron son los que tendrían que aclarar. Varios de los votos que impidieron que la moción pase vinieron del bloque de Creo. Roberto Gómez de esa bancada defiende a los suyos, pese a que Guillermo Lazo calificó de error a las abstenciones y votos en contra de la propuesta incluso de los legisladores de su partido. El coordinador de la bancada votó a favor de la investigación, eso es la forma correcta de votar, luego cada cual tiene que explicar su voto. Lo cierto es que la sesión 580 de la Asamblea Nacional está en el centro del debate por el comportamiento de la presidenta del Legislativo, quien calificó de legal y cotidiana a su conversación con María Paula Romo y denunció ser objeto de espionaje. Es una conversación totalmente legal, no tiene ningún vicio de ilegitimidad. Por lo tanto, lo que ahí se dice no compromete absolutamente a nadie. Son temas que en la cotidianidad yo los tengo que tratar como presidenta de la Asamblea Nacional. El tema divide opiniones entre el PSC y Creo. Cuando se dan a conocer hay que responder sobre esas conversaciones y no basta con decir que son cotidianas. Conversar no tiene nada malo. Tienen que preguntarle a ella por qué ella y el oficialismo no votaron. La bancada de Creo no descarta impulsar procesos sancionatorios contra Cabezas, mientras que el PSC prefiere esperar a la reestructuración de la Asamblea fijada en mayo para apoyar un relevo en la presidencia del Legislativo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La conversación de Cabezas y Romo es motivo de una denuncia en la Fiscalía. El correísta Ronnie Aliaga fue quien pidió se investigue, mientras en la Asamblea Nacional piden explicaciones a la presidenta Cabezas y ella ofrece disculpas por los términos que usó en la conversación. Ronnie Aliaga llegó a la Fiscalía con simpatizantes de la Revolución Ciudadana. Ellos llegaron a respaldar a Aliaga por la denuncia que puso ante la Fiscalía en contra de Cabezas y Romo por supuesto tráfico de influencias. Por la llamada que ha sido reconocida por la presidenta de la Asamblea y que se gestiona para que haya, a través de los votos, impida que se le dé paso a mi moción. Tengo la obligación de coordinar, de consensuar y de hablar con el resto de las bancadas. Esto mientras en la Asamblea Nacional piden explicaciones sobre la conversación que mantuvo la presidenta del Legislativo y la ministra Romo. Para demostrar que existe una total autonomía e independencia de la función legislativa es necesaria explicación. Incluso algunos creen que Cabezas podría ser sancionada por las palabras que usa en esa conversación. Aquí hubo una sanción a Cristina Reyes por hablar, decir Consejo de Alcahuetería Legislativa. Aquí se habla con insultos muy gruesos, de alto calibre, a legisladores y a bancadas legislativas y tiene que dar explicación. Las explicaciones ya les he dado en los medios de comunicación, he conversado con quienes considero que es importante hacerlo. Cabezas dice que de solicitarse una sanción en contra de ella, se haría a un lado del CAL y de la Asamblea Nacional. También anunció que solicitó el viernes pasado una investigación sobre posible espionaje en el Parlamento.
No podemos estar bajo una suerte de espionaje permanente en donde cualquier acción y cualquier cosa que se haga dentro de la Asamblea Nacional quiera ser utilizado como un motivo de desestabilización. Es que se haga una investigación, porque si es que se dice que aquí hay espionaje, eso tiene que comprobarse. La presidenta también solicitó al Ministerio del Interior que realice un análisis integral para dar con quién está detrás de estas grabaciones. Este tema no podrá tratarse en el pleno de este martes, pues las dos convocatorias corresponden a sesiones anteriores, por lo que deberán esperar a una nueva sesión. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Dos denuncias pesan sobre el exministro del Interior, José Serrano, en menos de una semana. Este lunes, su ex asesor Víctor Rivadeneira lo denunció como presunto autor del delito de concusión por el supuesto cobro de diezmos en su despacho. En medio de gritos de seguidores del régimen anterior. Así llegó el ex asesor del exministro del Interior, José Serrano, Víctor Rivadeneira, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de sumar una denuncia más en su contra, esta vez como presunto autor de concusión por el cobro de diezmos en el Ministerio del Interior. Según Rivadeneira, durante el tiempo que ejerció como asesor, se le cobró $300 mensuales para no ser despedido. Bueno, en mi caso ascienden más de $2.000. Esos diezmos eran para las comitivas de José Serrano. Para sustentar este cargo, según Rivadeneira, entregó certificados bancarios que demostrarían los pagos que realizó a la cuenta de la jefa de despacho, María Fernanda Iglesias, sobre quien también recae la denuncia. Los cobros, calcula, se habrían hecho a unos 500 funcionarios. José Serrano lo solicitó. Lo solicitó por medio del chat, como está aquí. Estoy entregando también los chats donde María Fernanda Iglesias lo solicita por el ministro. Solicitó además ser incluido en el programa de víctimas y testigos, pues dice haber sido blanco de amenazas. El día de ayer tuve seguimiento a lo que salía de mi casa al aeropuerto de unos vehículos desconocidos. Presumo que son agentes policiales. Rivadeneira hizo un llamado para que los funcionarios afectados se acerquen a esta entidad y denuncien. Intentamos contactarnos con el asambleísta José Serrano y la ex asesora María Fernanda Iglesias para obtener su reacción ante esta denuncia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hemos obtenido respuesta. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Concluyó el plazo para que los postulantes a fiscal general del Estado presenten recursos de revisión a sus calificaciones dentro del concurso. 12 candidatos pidieron la revisión de sus notas. Este juez nacional, Mert Benavides, que es el segundo mejor puntuado de los 14 postulantes a fiscal general, a solo 3 puntos de Diana Salazar, fue el primero en presentar un recurso de revisión a sus notas, especialmente a la audiencia oral, que a su criterio merece la nota más alta. La nota es de 22.17 y la nota que estoy pidiendo aquí es la nota máxima, que en este caso es 30 puntos, porque el video de mi exposición está a la vista de toda la ciudadanía. Y sugiere que al parecer existen favoritismos dentro del Consejo de Participación Transitorio, sin mencionar nombres. Parecería que existe una candidatura oficial, pero yo lo que pido es transparencia para que sea nombrado el mejor de los postulantes. Este doctor en Derecho, a punto de obtener un PhD en Argentina, que luego de que el Consejo Transitorio corrigió el informe final de calificaciones, pasó del 8º al 4º puesto, también está inconforme con su calificación en la audiencia oral. El recurso de revisión sobre la audiencia oral, así como también los méritos en la carpeta, que no han sido calificados, lo que tiene que ver con certificaciones de más de 16 horas, así como el título de diplomado y algún otro puntaje sobre una exposición que realicé en la Universidad de Buenos Aires, donde estoy cursando mi PhD. Y también el postulante que obtuvo la más alta calificación en el examen escrito con 15 puntos sobre 20, el fiscal de Pichincha, Javier Bosques, pidió que se revise su calificación de la audiencia oral. Me llama la atención a mí porque yo tengo una formación muy profesional en el ámbito de la oratoria, en el ámbito también de la formación de capacitador, en los cursos de talleres de litigación. Y es que la audiencia oral es la calificación que contiene valoraciones subjetivas y por ello varios de los postulantes se sienten perjudicados, explica uno de los consejeros. En las preguntas, cuando uno les hace, uno saca conclusiones y toma una nota. Es como cuando usted está en una entrevista. Usted ve que hay gente muy bien calificada, pero hace la entrevista y no responde adecuadamente, o a usted le da la sensación que no es la persona adecuada, o que sí es la persona adecuada, y usted toma una conclusión. Es todo. En todo caso, los recursos de revisión se recibieron hasta las 5 de la tarde de este lunes a nivel nacional.
Y este martes se conocerá cuántos de los 14 piden revisión de sus notas. El Consejo de Participación Transitorio tiene 5 días hábiles para pronunciarse. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con el Ecuador por 4.200 millones de dólares en el marco del servicio ampliado. El objetivo de este acuerdo es apoyar las políticas económicas del gobierno nacional para los próximos 3 años. La decisión fue anunciada por el ministro Richard Martínez y confirmada por el propio Fondo Monetario Internacional. El día de hoy, el directorio del Fondo Monetario Internacional ha aprobado una línea de crédito para el Ecuador por 4.200 millones de dólares para los próximos 3 años. La negociación permite el desembolso inmediato de 652 millones. Este financiamiento nos va a permitir, sobre todo, enfocarnos en las personas que menos tienen, en aquellos que más necesitan. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, manifestó tras la reunión del directorio que las autoridades ecuatorianas están implementando un amplio programa de reformas con el objetivo de modernizar la economía, a robustecer la dolarización y, con el tiempo, a fomentar el crecimiento y la creación de empleo. El crédito, según informó el Ministerio de Finanzas, contempla una tasa de interés del 3% y un repago a 10 años, 4 años de gracia. Esta mirada al Ecuador de la comunidad internacional devuelve la confianza y restablece la confianza para que los inversionistas locales y externos puedan ampliar sus inversiones en el país y que eso se traduzca en más y mejores empleos. En el comunicado del FMI también expresan que la intención es llegar a una posición fiscal sólida, apoyándose en el acuerdo de 3 años con el fondo. El objetivo es reducir la relación deuda-PIB a través de una combinación de un reequilibrio de la masa salarial, una optimización cuidadosa y gradual de los subsidios a los combustibles, una repriorización del gasto de capital y bienes y servicios y una reforma fiscal. Las autoridades continuarán sus esfuerzos para fortalecer el marco de la política fiscal a mediano plazo. Controles fiscales más rigurosos y una mejor gestión financiera pública ayudarán a mejorar la efectividad de la política fiscal. El acuerdo con el FMI, anunciado el 20 de febrero pasado, también incluye el financiamiento por otros 6.000 millones de otros multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros. Dayana Monroy, 24 horas. El presidente de la República cumplió hoy agenda en Guayaquil. Esta mañana entregó el servicio de agua potable permanente para los habitantes del proyecto Socio Vivienda. Joana Ramos informa. El presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió esta mañana en Guayaquil el sector conocido como Nuevos Ceibos. Aquí, acompañado del vicepresidente también de la República, Otto Sonnenholzner, entregó el servicio de agua potable las 24 horas para las más de 36.000 personas que habitan en los proyectos habitacionales Socio Vivienda 1, Socio Vivienda 2 y Nuevos Ceibos. Moreno recordó que estos proyectos habitacionales se construyeron en el gobierno pasado sin la planificación adecuada, puesto que se permitió que miles de familias habitaran aquí, aún cuando no tenían agua potable. Con esta obra ponemos fin a 9 años de racionamientos. Resolvemos un problema que no lo creamos nosotros, es un problema heredado, pero nosotros estamos en la obligación de resolverlo. Sí, queridos compatriotas, de manera increíble, no sé por qué razón, el gobierno anterior construyó planes de vivienda sin pensar en algo tan importante como son los servicios básicos. El presidente durante su discurso hizo también un llamado a los alcaldes, pidió menos fiesta y más obras. Por eso, estimados alcaldes, tienen que dar preferencia a los trabajos que mejoran la calidad de vida de esos ciudadanos, menos fiesta, más servicios. Solo así tendremos sociedades más justas. El servicio de agua potable para este sector de Guayaquil tuvo un costo superior al $1.000.000. Venezuela continúa en tinieblas y prácticamente paralizada. Son más de 100 horas sin energía eléctrica y hasta el momento la oposición al régimen chavista denuncia la muerte de 21 personas en hospitales. Maduro militarizó las centrales eléctricas y sostiene que es un plan macabro llevado a cabo por los Estados Unidos.
La situación en Venezuela se complica cada vez más. Son ya 5 días sin energía eléctrica, convirtiéndose en el apagón más largo de la historia del país. El presidente encargado Juan Guaidó publicó en su cuenta de Twitter este mapa para informar sobre la situación eléctrica del país, con el que demuestra que en ningún estado existe un normal suministro de energía. Además, compartió el decreto para declarar la alarma social en todo el territorio, que tendrá una duración de 30 días. Con ella busca recibir el apoyo de militares para que protejan a los ciudadanos y la ayuda internacional para restablecer el servicio. Mientras tanto, el país continúa sumido en el caos. Son ya 21 fallecidos en hospitales por esta causa. Hay decenas de detenidos por los múltiples saqueos. El tránsito está caotizado por la falta de semáforos. No hay transporte público y cada vez es más difícil conseguir alimentos. Que no podemos cocinar. Y bueno, nada, ahorita lo que nos tocó fue comprar enlatados, comprar diablito, atún, para hacer las cosas sencillas, comer galleta con atún, comer pan. Pero para Nicolás Maduro esta situación es un plan orquestado por la oposición y apoyado por Estados Unidos. La estrategia macabra de este ataque al sistema eléctrico es llevar a nuestro pueblo a un nivel de desesperación y al enfrentamiento de venezolanos contra venezolanos. Eso no va a ocurrir, de verdad. Tenemos un nivel de conciencia muy grande en nuestro pueblo. Hoy las actividades están suspendidas en todo el país y aún se desconoce cuándo la situación energética retomará la normalidad. Belén Merizalde, 24 horas. Más noticias del Consejo Nacional Electoral analiza mecanismos para contabilizar los votos del Consejo de Participación Ciudadana en medio de un problema matemático. Una opción que consideran es grapar las 3 papeletas para reconstituir la unidad. Cuando faltan 13 días para escoger a los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, exautoridades electorales aseguran que debe aplicarse la normativa que regula su promoción. Se ha logrado identificar que muchos de los candidatos han entrado camufladamente bajo el pretexto de ser ciudadanos, pero que la gran mayoría representan a Rafael Correa, y esto es gravísimo porque aquí lo que buscamos es simplemente instaurar el caos. Está la norma y si obviamente hay la prueba, cabe la posibilidad. Eso se llama inhabilidad sobreviniente. Sin embargo, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral explica que a su criterio no cabe. Lamentablemente eso no está reglamentado, no podemos nosotros revisarlo porque la norma es clara cuando dice que los candidatos no pueden hacer sus campañas políticas. Por lo tanto, si alguien está haciendo campaña a favor de ellos, es algo que no estamos reglamentados y por lo tanto no hay manera de nosotros restringir tal hecho. Más allá de la propuesta de varios sectores sobre anular o no el voto para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional Electoral se enfrenta a un problema matemático al momento de contabilizar estos votos, es decir, en una papeleta o en 3 papeletas cabe una diferencia. Es un tema matemático de informática, de mecánica electoral, que hay que equiparar a este voto nulo con el voto nominal, de tal suerte que tiene que haber un universo de 10 millones de votos en total, entre válidos, blancos y nulos. Tocaría, obviamente, aplicar una fórmula mucho más compleja matemáticamente para equiparar esta igualdad del voto. Y eso es a lo que nos abocamos. Y ahora explican los miembros del Consejo Nacional Electoral, la posibilidad es unificar la papeleta. Esto podrían hacerlo con una grapa el día de las elecciones. Las papeletas están impresas, máximo podría darse instrucciones que en algún momento dado en las juntas receptoras de votos las engrampen para que así pueda tener opciones de que solamente se considere como una papeleta, pero que está dividida engrampadamente por 3. Tomar las 3 boletas y engramparlas. Y la gente vota separadamente por hombres, mujeres y minorías, pero se conserva la unidad del voto. Estas ideas fueron tratadas en un coloquio en el que participaron expertos y analistas y al que también llegaron candidatos al Consejo que rechazan la posibilidad del voto nulo. Bienvenidos, señores candidatos. Adelante. A partir de lo discutido y con las recomendaciones, el Pleno del Consejo Nacional Electoral deberá decidir legalmente cómo será el proceder respecto a los votos nulos para estas dignidades. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral aclaró cómo actuará en caso de que gane el voto nulo en cualquiera de las elecciones de dignidad popular. El organismo electoral también adelantó que los resultados no serán proclamados antes de tiempo. El primer simulacro lo califican de exitoso.
Solo un escáner en Chimborazo y una computadora en Guayas fallaron y eso retrasó no menos de 4 minutos la transmisión de datos. Algo que está, según las autoridades, dentro de los tiempos lógicos del proceso en línea. Preocupados están por los ríos en Manabí, que están inundados. Si es que hay que cambiar de recinto electoral, lo haremos. Para el segundo simulacro, que será el domingo 17, se espera que esto no pase y existirá, dice el CNE, el aval de observadores internacionales. Los primeros en confirmar han sido los de la OEA. También hemos tenido ya la confirmación de los delegados del Parlamento andino. No aclararon si estarán el mismo día de las elecciones. Pero lo que preocupa a la entidad es la falta de veedores de los mismos partidos o movimientos políticos. Se han acreditado muy pocos y temen que el día de las elecciones quieran hacer de tales. Pero no van a poder hacerlo porque no tienen las credenciales, lo que podría generar, entre reclamo y reclamo, un problema en la credibilidad del proceso. Por otra parte, el CNE dio su posición en caso de que gane el voto nulo en cualquier dignidad, incluida la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Corresponderá al Consejo Nacional Electoral convocar a repetir las elecciones dentro de 10 días. Y adelantó, para que no se generen suspicacias, que de acuerdo a lo previsto, recién a las 8:30 de la noche, por lo difíciles que serán estas elecciones por el número de candidatos que hay, se ingresarán las primeras actas en la zona urbana después de cerradas las urnas. Y en las rurales, dependiendo de las distancias y el clima, puede demorar incluso días. Por lo que los resultados de esas elecciones en cualquier dignidad no se podrán proclamar inmediatamente. Y habrá que tener paciencia. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Faltan menos de 15 días para las elecciones y mucha gente todavía no decide por quién votar. Según algunos entendidos, el alto porcentaje de indecisos responde, entre otros factores, al elevado número de candidatos. Realmente todavía no estoy escuchando las propuestas que hay en los diferentes medios. No, porque hasta ahora no sabemos, no sabemos los candidatos cuáles son. No, todavía no. ¿Por qué? Porque no se sabe quién está de candidato primero. ¿No ha decidido? No, todavía. ¿Por qué motivo? Por motivo de que me toca pensar 2 veces, porque si no, estamos mal. Esto es lo que responde la ciudadanía en las calles de Quito cuando les preguntamos si ya decidieron por quién votarán para alcalde en las seccionales del próximo 24 de marzo. Una percepción que se correspondería con cifras de algunas encuestadoras como Click Report, que fija el porcentaje de indecisión de voto para alcalde de Quito en un 42.63%, en Guayaquil el 27.89% y Cuenca un 48.42%, mientras que Market promedia en un 24.7% la indecisión en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. Según 2 expertos consultados, en el caso de Quito el porcentaje de indecisión está directamente relacionado con el excesivo número de candidatos. Contrariamente a lo que solemos pensar, que si tenemos más candidatos eso refleja mayor democracia, mayor libertad para escoger, pasa exactamente lo contrario. Una vez que se supera un número específico de candidatos, eso, lejos de ayudarnos a decidir de mejor forma, lo que hace es entorpecer totalmente el proceso. Y eso se ve reflejado en la indecisión de la gente que hoy por hoy tenemos. Las consecuencias pueden ser que haya un alto voto en blanco, sobre todo. Habrá también un porcentaje interesante de votos nulos. Y ya la consecuencia para quien sea el ganador será el de la poca legitimidad con el que llegue a la alcaldía, ¿no? Según este politólogo, el panorama sería otro si la campaña no fuera financiada por el Estado. Candidatos que no tienen cómo hacer una campaña política, no tienen los recursos, no se presentarían. Pero ahora, como el Estado financia la campaña, es muchísimo más sencillo. Y aunque no ganes, ya puedes poner en tu hoja de vida que fuiste candidato a la alcaldía de Quito, que es la capital del Ecuador, ¿no? El problema cuando existen altos porcentajes de indecisión es que la gente termina decidiendo segundos antes de ejercer su derecho al voto. Eso, más allá del hecho mismo de cómo decide la persona, lo que genera es efectos lamentables para la toma de decisión, para escoger a las personas más capacitadas. Ambos catedráticos coinciden en que el mayor problema será sin duda la gobernabilidad, en el sentido de que existirá un abanico de partidos en el Consejo que entorpecerá la toma de decisiones en beneficio de la ciudad. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Sigue en aumento el número de afectados por las lluvias en Manabí. Según las autoridades, los damnificados superan ya los 7.000. Manabí y los ríos continúan en alerta naranja por la etapa invernal.
El invierno sigue causando estragos en las zonas bajas de Manabí. Las lluvias no han cesado en los últimos días, aumentando así el número de afectados. Según el último reporte del Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia, al momento se contabilizan cerca de 8.000 personas damnificadas y la cifra sigue creciendo. Tanto el COE provincial como los COEs cantonales están generando obviamente una serie de acciones en principio para responder frente a las necesidades de las personas afectadas. Entre las poblaciones más afectadas por la estación invernal están Manta, Portoviejo, Santa Ana, Jaramijó, Chone y Rocafuerte. Más de 1.000 viviendas resultaron afectadas y 200 personas tuvieron que ser evacuadas a lugares más seguros. Hay familias que han preferido poder retornar a sus viviendas, hacer la limpieza correspondiente y obviamente continuar con su vida, pero en otros casos familias están acogidas en casas de familiares o también en algunos de los alojamientos temporales que se han abierto. El fin de semana el río Portoviejo nuevamente se desbordó y sepultó centenares de hectáreas de cultivos de arroz y maíz. Se contabilizan 1.200 hectáreas perdidas de casi 4.000 afectadas. La funcionaria recordó la responsabilidad que tienen en estos casos el gobierno central y local. Hay una corresponsabilidad de los distintos actores en los territorios. Yo, digamos, no quiero decir que los gobiernos autónomos tienen toda la responsabilidad, sí, una gran parte. Las Fuerzas Armadas y el Ejército se suman en los próximos días con un contingente de ingenieros para apoyar al equipo de logística y mapeo de zonas inundables. Desde el pasado 7 de marzo, por la etapa invernal, las provincias de Los Ríos y Manabí permanecen en alerta naranja. Joana Ramos, 24 horas. La avioneta accidentada la noche de este domingo en una zona rural de Manabí sí transportaba droga. La Fiscalía confirmó el hallazgo de clorhidrato de cocaína al interior de la aeronave. Es un hecho. La avioneta que se estrelló la noche del pasado domingo en una zona rural de Montecristi, en la provincia de Manabí, sí transportaba droga. La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que al interior de la aeronave se encontró clorhidrato de cocaína. Yo puedo ya confirmarles que dentro de la avioneta había clorhidrato de cocaína. Era efectivamente una avioneta que llevaba droga. Se decomisaron más de 30.000 gramos del alcaloide en bloques. Sin embargo, se desconoce cuánto exactamente transportaba la avioneta. Hay una parte que está incinerada, el avión todavía está siendo recogido como parte de la evidencia. El lugar del accidente permanece acordonado para las investigaciones. En el sitio la policía encontró además celulares satelitales. Nos encontramos justamente levantando todos los indicios que no pudieron ser levantados en la madrugada. El informe policial da cuenta del hallazgo y la sobrevivencia de 2 personas de nacionalidad guatemalteca que viajaban en la aeronave tipo Cessna. Los heridos fueron sacados y trasladados al Hospital Rodríguez Zambrano de Manta con custodia policial para que se recuperen y puedan rendir una versión sobre los hechos. Un paciente llegó en estado crítico en ese momento, con múltiples fracturas de ambos miembros inferiores. La policía reveló que la nave operaba desde una pista clandestina ubicada a unos 800 metros del lugar del accidente. Porque en la parte del fondo hay un pozo donde se extrae el agua para los reguíos correspondientes. Esta no es la primera aeronave que se accidenta y está relacionada con drogas. En mayo de 2012, una avioneta cayó en el sector del Cantón Pedernales con algo más de 1.3 millones de dólares y en donde murieron 2 personas. Mientras, en diciembre del 2017, otra avioneta fue retenida en el aeropuerto del Cantón San Vicente con droga y dinero en efectivo. Joana Ramos, 24 horas. En Esmeraldas, la policía incautó más de media tonelada de droga movilizada en una embarcación que tenía como destino Centroamérica. 5 personas fueron detenidas. La Policía Nacional informó la detención de 5 personas y la incautación de 548 kilos de clorhidrato de cocaína. Esto en el sector de Limones, perteneciente al cantón Eloy Alfaro. Al momento de observar el personal policial trataron de salir en diferentes direcciones, motivo por el cual se procedió a la captura, se realizó el respectivo registro, encontrando, haciendo la inspección, 548 paquetes rectangulares con un logo en la parte superior que dice ABC. En la lancha que se encontraba oculta en medio del manglar, además los uniformados encontraron un taco de pentolita y municiones. Que tenemos la lancha, una fibra artesanal con motor Yamaha 750. Los narcotraficantes trataron de ocultar la droga en el doble fondo de la lancha, de nombres La Aventurera.
pero ya los miembros de la policía tenían indicios de la carga ilícita. En nuestra provincia estaríamos hablando de que ya tenemos, en los pocos meses que tenemos acá, más de 3 toneladas de droga. Se presume que la lancha estaba a punto de salir a mar abierto y su destino sería Centroamérica, de donde el alcaloide sería llevado a los Estados Unidos. Por la cantidad de droga que ha sido decomisada, creemos que iría para Centroamérica y el norte y Norteamérica. De los 5 detenidos, 3 son mayores de edad y 2 son menores. Ellos, al igual que las demás evidencias, fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales. Desde San Lorenzo, con imágenes de Daniel Hidalgo, Carlos Chamorro, 24 horas. Otro tema, los asesores nivel 1 de la Asamblea Nacional exigen el pago de su residencia y piden se cancele a tiempo su sueldo. La asambleísta Cristina Reyes se hizo eco de la denuncia y solicitó información a la presidencia de la Asamblea. Son 186 asesores de nivel 1 que trabajan en la Asamblea Nacional y están preocupados porque dice que desde diciembre reciben su salario atrasado. El mes de enero no fue pagado a tiempo, fue pagado al 7 de febrero. Sabemos que esto no es legal realmente. Y los fondos de reserva de ese mes que debieron pagarse el 31 de enero se terminaron pagando después el 15-16. Pero no solo eso, la ley establece que se les entregue un rubro como residencia a quienes no viven en Quito. Ese monto de $750 no ha sido cancelado en lo que va del 2019. Es decir, no hemos podido pagar ni siquiera la renta en más de 2 meses. Y eso es gravísimo porque implica una serie de consecuencias a nivel no solamente legal, jurídico con nuestros arrendadores, sino también a nivel personal y familiar. Porque justamente estos valores es el dinero, el cual es un subsidio que nos permite realizar nuestras actividades de mejor manera aquí en la Asamblea. Ellos sostienen que han tenido 2 reducciones de su salario, que es de $2.600, y dicen que entienden la situación económica del país, pero hacen un llamado para que la Asamblea pague los rubros y pagos y a tiempo. Sobre este tema se hizo eco la asambleísta Cristina Reyes, quien presentó este oficio a la presidenta del Legislativo para que dé una solución. Hay demora en el pago de patronal que tiene que hacer la Asamblea Nacional al Seguro Social, sea uno o sean los 800 legisladores, los servidores públicos de esta Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que ponerse al día y estar al día con sus obligaciones patronales. Se espera que la siguiente semana haya una reunión para tratar este tema y en la que se sumarían otros asambleístas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.